es el que nos toca? ¿Cuál libro es? A ver, ustedes díganme. Ustedes que ya llevan el orden, porque yo no me acuerdo cuál es. Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Y verdad aquí, como el subtítulo que se le pone aquí, desata el líder en ti, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿verdad? Cómo Nehemías, de todos los personajes en la Biblia que tenemos, se ha considerado que es el líder por excelencia. Yo estoy seguro que si usted ha leído algún libro sobre liderazgo, van a tener que mencionar a Nehemías. Van a tener que mencionar a Nehemías. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a hacer un experimento, hermano. Vamos a hacer un experimento. El experimento primeramente va a comenzar con el primer versículo del libro de Nehemías. Vamos a leerlo y esto nos va a servir de experimento para ver los resultados. Dice: autobiografía de Nehemías, hijo de Ecalías. En diciembre del año 20 del reinado del rey Artajerjes de Persia, cuando yo estaba en el palacio de Susa. ¿Okay? Quiero que lo mediten, lo vean, porque luego ahí viene la pregunta. Déjenles, doy tiempo para que lo vuelvan a leer, porque la pregunta va a ser: ¿quién escribió el libro de Nehemías? Y este versículo nos va a servir para este experimento. Okay, ya lo meditaron, ya lo vieron. Entonces, ¿por qué se fue? Bueno, ¿quién escribió el libro de Nehemías? ¿Quién? Ok. Que levante la mano los que dicen que fue Nehemías el que lo escribió. Con seguridad no tengan miedo, que al cabo que no crean que los voy a demandar si están mal o... Ahora, levante la mano el que dice, no fue Nehemías. ¿No? Entonces, ¿por qué no la levantó? ¿Saben por qué? Tienen miedo. Dice, es que el pastor avienta curvas. Y esta debe ser una de esas curvas. Mejor yo no le tiro. Usted siempre tírele, porque en una curva de esas puede aventarse un home run. Nunca sabe, ¿verdad? Así es que, les digo que esto es un experimento para que veamos lo que siempre les he dicho, de que no es suficiente nada más con leer la Biblia, si no le estudia la Biblia. Porque si nomás lee uno la Biblia, puede sacar conclusiones que no sean correctas. Como la que sacaron de decir, Nehemías es el escritor, porque ahí pues veo, ¿verdad?, lo que está diciendo. Y sí, podrían haber seguido leyendo más versículos del capítulo 1 y decir, claramente es Nehemías. Claramente ahí está hablando en forma personal. ¿Okay? Pero déjenme les digo, dice, aunque gran parte de este libro, ¿verdad?, de Nehemías, se tomó claramente de los diarios personales de Nehemías, escrito desde la perspectiva de su primera persona, tanto la tradición judía como la cristiana reconocen a Esdras como el autor. A Esdras como el autor. ¿Se acuerdan que Esdras, qué es lo que era principalmente Esdras? Un escriba. ¿Se acuerdan que les he dicho? Es un escriba, y el escriba era el que recolectaba información y formulaba los libros, las copias de los originales, hacía copias, ¿verdad?, para continuar teniendo la ley de Moisés fresca siempre. Entonces, Esdras usa la biografía que Nehemías había escrito, ¿verdad? Nehemías escribía lo que él consideraba información histórica que era importante de Israel. Entonces Esdras le dice, a ver, Nehemías, estoy escribiendo las crónicas de nuestro pueblo. ¿Qué tienes tú ahí en tus crónicas, en tu libro, ¿verdad?, que has estado escribiendo, en tus diarios? A ver, déjame ver para qué puedo yo incluir. Y entonces, cosas que consideró que eran importantes, que Nehemías había puesto en su diario, las escribió él ahí, las incluyó, pero las dejó exactamente como Nehemías las había escrito, en forma personal.
Así las dejó Esdras. Y ya él le agregó el resto de las historias que Esdras quería agregar. Es por eso que originalmente no existía el libro de Nehemías. Originalmente los hebreos tenían lo que nosotros consideramos Esdras y Nehemías, lo tenían como un solo libro, libro de Esdras. Así es como lo tenían, es un solo volumen. Pero luego cuando ya en la canonización de las escrituras y en tratar de separar versículos y libros y todo, pues se le dio a Nehemías, a esta parte del libro, el libro de Nehemías, por todas las porciones que existen del diario personal de Nehemías. Y se le puso el libro de Nehemías. ¿Ok? Pero es por eso que es bien importante que nosotros estudiemos también la palabra de Dios, que es algo que yo procuro, ¿verdad?, en los mensajes, incluir estudio también, pero ustedes también tienen que hacerlo personalmente. Por eso siempre les he animado, compren un comentario bíblico. Para cuando ustedes están leyendo la Biblia puedan tener un comentario que les esté ayudando en esa información que no está ahí en la Biblia, pero en un comentario bíblico ahí sí está esa información que les va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la información correcta, cuando estudia, entonces va a poder hacer una interpretación más correcta de la palabra de Dios. Una interpretación correcta. Por eso es importante eso. Bueno, déjenme también presentarles algunas notas históricas que son interesantes, ¿verdad?, sobre este libro. La primera de ellas, Esther. Nosotros sabemos que hay un libro, ¿verdad?, de nombre Esther. Bueno, esta Esther era la madrastra del rey de Persia, de Artajerjes. Y ella fácilmente pudo haberlo influenciado para que mirara favorablemente a los judíos. Entonces, lo que tenemos que ver es que la historia del libro de Esther está en este periodo, cuando los judíos están en el cautiverio bajo el gobierno y el dominio de los persas. No más que los eventos que narra Esther son antes de los eventos de Nehemías. Y Esther fue escogida por el papá de Artajerjes que se menciona aquí en Nehemías para que fuera su esposa. Para que fuera su esposa, Artajerjes I, el esposo de Esther. Y ahora es Artajerjes II, que lo más seguro es que Esther ayudó en la crianza de Artajerjes y era la madrastra de él, y ella muy bien pudo haberlo influenciado para que fuera favorable con los judíos. ¿Se fijan cómo la soberanía de Dios obra en todo? Cuando nosotros estudiamos bien el Antiguo Testamento, vemos cómo la soberanía de Dios trabajó para poner en lugares claves a Daniel, a Nehemías, porque Nehemías, ¿saben lo que Nehemías era? Él era el copero de Artajerjes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era el copero de Artajerjes? Fíjense lo que era. La persona a la que el rey le confiaba más. No había otra persona a la que el rey no le confiara más que a Nehemías. ¿Por qué? Porque el copero, ¿saben lo que hacía principalmente? Una de sus principales funciones es que cuando le traían la comida y la bebida al rey, el primero que tenía que probarla y tomarla era el copero, porque en ese tiempo había muchos enemigos contra un rey, y los mismos enemigos eran hasta de la misma familia que lo querían tumbar para alguien más tomar posesión del reino. Entonces le envenenaban la comida, y entonces pues el conejillo de Indias era Nehemías. A ver, Nehemías, éntrale. Y ya que Nehemías le probaba ahí de todo y le tomaban, más lo veían, a ver, ok, está bien, ya ahora sí ya me lo puedo comer yo. ¿No caíste? Vamos a comérnoslo. Entonces le tenía mucha confianza, porque muy bien podía haber sido Nehemías el que le pusiera el veneno, ¿verdad? Pero le confiaba.
le confiaba a Nehemías. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí esta nota importante. En segundo lugar, aquí también las 70 semanas proféticas de Daniel comenzaron con el decreto para reconstruir la ciudad emitido por Artajerjes ahí en el año 445. O sea, que aquí en Nehemías, Artajerjes da este decreto en el 445. Y es aquí, en esta fecha, donde comienza el cumplimiento de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ya cuando lleguemos a Daniel lo vamos a ver más en detalle, pero es una profecía increíble de la exactitud. Todas las profecías se cumplieron con exactitud, pero esta, lo formidable que tiene de la exactitud es que nos da fechas. En las 70 semanas nos da la fecha, contando desde el 445 antes de Cristo, nos da las fechas, la profecía de Daniel de las 70 semanas, cuándo iba a entrar Jesucristo a Jerusalén, su última semana de vida. ¿Okay? Y como esto es bien importante, quiero que usted voltee a ver al que está al lado suyo y lo despierte, porque esto es bien importante, ¿verdad? Véalo, pero voltee a verlo para que se asegure, ¿verdad?, de que está atento, poniendo atención, porque esto es bien importante que uno lo aprenda. Ya, ok, misión cumplida. Vamos a seguirle, ¿verdad? Esta profecía, hermanos, es tan exacta que nos dice la fecha en que Cristo iba a entrar a Jerusalén, la fecha en que Él iba a morir y a resucitar, y la última semana de las 70 semanas está todavía pendiente. Esa última semana, una semana, representan 7 años. Esos últimos 7 años van a ser la gran tribulación. Y está profetizado todo exactamente, nos dio el Señor esa profecía. Entonces, cuando lleguemos a Daniel, vamos a ver ese punto, ¿verdad?, que es importante. Pero aquí es donde comienza, en este decreto comienza el conteo para el cumplimiento de esta profecía. Otro nota histórica interesante. Fíjense, hermanos, Nehemías y Malaquías representan el último de los escritos del Antiguo Testamento, tanto en términos de la hora en que ocurrieron los eventos, estos eventos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, hermanos, pongan atención porque aquí ustedes van a poder ir poniendo las piezas del orden histórico más claramente en su mente, porque el orden como están los libros en la Biblia no es el orden histórico. No es el orden histórico. ¿Sabían ustedes que Nehemías es el último libro que narra la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Ese es el último libro. Tal vez usted diga, no, el último libro es Malaquías. Sí, porque Malaquías era el profeta durante este tiempo. Durante este tiempo, ya cuando lleguemos a los profetas, vamos a ver, se los voy a enseñar en qué tiempos cada profeta profetizó. Pero aquí es el fin de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel con Nehemías. Aquí terminan con Nehemías y el profeta Malaquías. ¿Sí? Todo lo demás que vamos a seguir viendo, por ejemplo, los libros poéticos, todos ellos tienen que ver con eventos antes de Nehemías, más atrás, porque ahí vemos la sabiduría de Salomón, de David, de otros escritores, ¿verdad? Job tiene que ver con el tiempo de Génesis. Y luego vamos a los profetas menores, profetas mayores. Vamos a ver, unos profetas profetizaron durante el tiempo de cuando el reino estaba unido con David y Salomón. Otros profetas profetizaron cuando el reino estaba dividido entre el norte y el sur, Israel y Judá. Otros profetizaron durante el tiempo del cautiverio. Y todo esto es antes de Nehemías, ¿verdad? Y el último libro es Malaquías, el profeta Malaquías, que profetizó en el tiempo de Nehemías. Y entonces todo el resto que nos queda de la Biblia son eventos que están atrás históricamente de Nehemías. Nehemías es el último libro
histórico de la historia de Israel. ¿Capich? Ya ven por qué les decía, despierten. Es importante conocer esta información, ¿verdad? Porque muchas veces no, leyendo la Biblia nada más, nada de esto van a poder ustedes descubrir, ¿verdad? Entonces tienen ustedes que estar listos. Entonces, vemos, ¿verdad? Fíjense, el siguiente punto interesante. Los siguientes mensajes de Dios para Israel no llegan hasta que pasaron más de 400 años de silencio, después de los cuales se anunciaron los nacimientos de Juan el Bautista y Jesucristo. O sea que lo que estoy diciendo aquí es que, si se fijan, ustedes, el decreto fue hecho en el año 445, ¿ok? Entonces, Nehemías termina la historia del Antiguo Testamento y luego tenemos lo que le llamamos los años de silencio, porque no tenemos nada en la Biblia en cuanto a los años del año 400 al año 1. Son 400 años ahí. Termina Malaquías, que es en el tiempo de Nehemías, y luego lo siguiente que tenemos es Mateo, el anuncio de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesucristo. Con 400 años de espacio tenemos eso. ¿Ok? Bueno, es importante, ¿verdad?, que entendamos que no quiere decir que no pasó nada durante esos 400 años, porque hay escritos históricos que nos dicen lo que sucedió, ¿verdad? Y lo que sucedió es que cuando nosotros cerramos la historia bíblica del Antiguo Testamento con Nehemías, Israel está bajo el dominio de los persas, ¿verdad? Son los persas los que están dominando. Bueno, en esos 400 años se levantó otra nación que conquistó a los persas, eran los griegos. Y por lo tanto, los judíos quedaron bajo el dominio de los griegos. Pero se levantó lideró una familia de sacerdotes, y se les conocían, ¿verdad?, por su nombre, su apellido, los macabeos. Eran de la línea sacerdotal, los macabeos, y se levantaron y organizaron una revuelta exitosa contra los griegos y pudieron lograr su independencia de los griegos en ese tiempo. Pero no les duró mucho tiempo, porque a los griegos los conquistaron los romanos, y entonces los romanos pusieron en orden a los judíos y los controlaron, y es por eso que cuando ya entramos en Mateo, Israel está bajo el dominio de los romanos. ¿Capich? El orden histórico, siempre, como les digo, es importante aprender también toda esta información que es trasfondo de la Biblia, para que nos ayude a poder interpretar más correctamente la Biblia. Vamos a ver el bosquejo del libro, hermanos, el bosquejo del libro. Y que vemos, ¿verdad? Porque en el bosquejo vemos, ¿verdad?, como un sumario de lo sucedido, de la historia que narra Nehemías en el pueblo de Israel. Y es muy similar al bosquejo de Esdras, porque también está hablando de la situación de poder reconstruir Jerusalén, la tierra prometida. Y aquí en el bosquejo vemos el primer punto es la preocupación de Nehemías de la condición en la que se encontraba la ciudad, de que su hermano le había traído noticias de que la cosa estaba fea allá, ¿verdad? Que sí, pues se pudo construir el templo, pero pues ¿de qué sirve construir el templo si las murallas y las puertas han sido derribadas, quemadas, ¿verdad?, por los enemigos? Pues en cualquier momento el enemigo puede entrar y quemar el templo, ¿verdad?, puesto que las murallas son las que sirven siempre de protección. Y las puertas también, porque en las puertas que ponían en las ciudades, ahí siempre tenían sus guardias que se aseguraban que entraban a la ciudad los que debían de entrar, y los que no les permitían.
por protección, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, la construcción que Nehemías termina por la gracia y el poder de Dios, termina pudiendo ir para ayudar en la reconstrucción de la muralla de protección para la ciudad y las puertas. Termina, ¿verdad?, yendo para allá en la construcción, pero como siempre hay el conflicto, y es algo, ¿verdad?, que aprendimos la semana pasada, que nunca tengamos ese falso concepto de creer que porque ahora sí me entregué a ser fiel, a servir al Señor, voy a andar por un jardín de rosas. No, va a tener oposición. Va a haber oposición, va a haber críticas, va a haber esto, va a haber lo otro, lo van a querer parar, ¿no? Lo van a querer detener, y es algo que debemos de tener en mente, decir, no, esta oposición, esta crítica que viene aquí, tiene la intención de Satanás de detenerme, pero Dios no. Dios va a usar esto para probar mi fe, mi carácter, y que yo pueda seguir adelante a pesar de la oposición. Y así vemos, ¿verdad?, que Nehemías siguió adelante, y tuvo que consagrar al pueblo de Dios para que pudieran unirse a hacer la obra de reconstrucción y a que se limpiaran espiritualmente para que verdaderamente pudieran llegar a ser el pueblo que Dios quería que fueran. Por eso, viendo, ¿verdad?, un breve resumen del contenido del libro, vemos nosotros que la preocupación de Nehemías aumentó al saber que no había un muro para proteger la ciudad. Aquí vemos, ¿verdad?, a una persona que es sensitivo a la obra de Dios, puesto que llegó su hermano y le preguntó luego Nehemías, ¿cómo están las cosas allá? Su hermano venía de Jerusalén, ¿cómo están las cosas allá? Y le dijo, no está nada bien, no está nada bien la situación. Y pues esto le trajo un gran pesar y preocupación a Nehemías. Entonces Nehemías le pidió a Dios que lo usara para salvar la ciudad. Él le pidió a Dios, Señor, ayúdame, porque pues solamente Dios era el que podría hacer que Nehemías hiciera algo. ¿Por qué? Porque él era el copero del rey, no era de que él, ok, ahorita voy a hacer mis delicias y me voy a ir para allá. ¿Ustedes creen que fácilmente el rey Artajerjes le iba a dejar que se vaya cuando era la persona a la que más confiaba? Iba a tener que ser Dios el que interviniera. Por eso a través de todo el libro vemos, tanto en Esdras como aquí, la soberanía de Dios obrando en todo, usando diferentes medios, ¿verdad? Como aquí vimos, ¿verdad? Tal vez usó a Esther también para influenciar a Artajerjes, para que pudiera, ¿verdad?, todo esto llegar a ser una realidad. Entonces vemos, ¿verdad?, que sí, el Señor obra, y Artajerjes le permite que vaya y lo apoya con todo lo que se necesite, ¿verdad? Y va. Y entonces vemos nosotros que la gente inspirada por Nehemías dio diezmos de mucho dinero, suministros y mano de obra para completar el muro, sorprendentemente en tan solo 52 días, a pesar de mucha oposición. ¿Se imaginan? Un mes y medio para terminar esos muros que se construían para protección en caso de guerra y todo. Y no nomás era decir, son la barda de mi casa. No, era un muro alrededor de la ciudad. ¿Se imaginan toda la gente que ayudó? Y dice la Biblia que todos ayudaban, jóvenes, niños, todos, y estaban listos porque el enemigo quería detenerlos. Y ellos les dijeron, a la hora que quieran, vengan, estamos listos. Dice, porque con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada lista. Vénganse. Así es que vemos, ¿verdad?, este breve resumen. Ahora, una de las cosas, como les decía yo acerca de Nehemías, que Nehemías es considerado un líder por excelencia. Y muchos libros de liderazgo se basan en Nehemías. Yo recuerdo el libro que llevé de liderazgo en el seminario. Nomás lo único que el maestro nos dijo, vamos a ir a través de Nehemías y vamos a aprenderlos en lo que es un excelente líder.
Y eso es lo que yo les voy a enseñar, ¿verdad? Cuando veamos la aplicación del libro de Nehemías, las lecciones, lo que es un excelente líder, un buen líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo hogar necesita un buen líder, ¿verdad? Toda iglesia necesita un buen líder. Toda nación necesita un buen líder. ¿No creen ustedes que esta iglesia necesite buenos líderes? ¿Que se multiplique el número de líderes? Claro que sí, hermanos. Y al final de esta serie van a ser 2 mensajes. Voy a presentarles, que será la próxima semana, un plan para crear Nehemías, líderes aquí en la iglesia. Porque se necesitan. Entonces, vamos a estar viendo y aprovechar, ¿verdad?, este libro para ver las características de un líder, y que es algo que el peor error que podemos cometer nosotros los hombres es decir, oh, pues alguien más, porque yo no soy líder. Acuérdense ustedes que no es lo que uno piensa, es lo que Dios quiere. ¿Qué pensaba Moisés cuando el Señor lo escogió para que fuera líder? ¿Que él podía ser líder? No, él luego lo sacó excusas y hasta se ríe. Señor, ¿cómo crees que yo voy a poder hacer esa gran obra de confrontar al hombre más poderoso del mundo, al faraón, y sacar a todos los esclavos de la esclavitud y establecer una nueva nación y esto? ¿Cómo crees tú? Si hasta batallo para hablar, soy tartamudo. ¿Cómo crees tú que yo lo voy a hacer? Mira, mi hermano, él, qué bárbaro. Él sí califica. Y así muchas veces nosotros siempre estamos buscando que alguien más sí califica. Cuando el Señor dice, no, pues por eso te quiero a ti, porque estás tartamudo. Por eso te quiero a ti, porque quiero que mi poder se perfeccione en la debilidad. Ahí es donde yo quiero. Y entonces todos nosotros, incluyendo yo también decía, ay, yo en el ministerio, yo no, hombre, cállense. Todos tendemos a pensar, yo no, conmigo no cuenten, ni me volteen a ver para que yo sea un líder. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, no, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Yo puedo ser un buen líder en mi hogar, puedo ser un buen líder aquí en la iglesia, puedo ser un buen líder en la ciudad, en la nación, como donde Dios me quiera. Yo sé que el Señor me puede usar. El Señor me puede usar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo con Nehemías. Nehemías condujo a los judíos de la desgracia y grandes dificultades a un gran regocijo, porque vemos nosotros luego ahí en el capítulo 1, cuando le dieron reporte de cómo estaba la situación. Fíjense aquí el versículo 3, ahí se los pongo, dice, me dijeron, las cosas no andan bien, los que regresaron tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. El enemigo siempre sigue atacando y atacando y atacando. No crean que con una batalla que ganemos ya se rindió el enemigo, no. Por eso lo dicen, Satanás no duerme. Y es cierto, Satanás no duerme, él trabaja y por eso nosotros también debemos no dormirnos. Dice el Señor que no debemos de dormirnos, que tenemos que estar siempre alertas, porque la batalla espiritual siempre es todos los días. Entonces, así estaban, pero fíjense, ya para hacia el final del libro, en el capítulo 12, que terminaron de reconstruir en 52 semanas, en un mes y medio, reconstruyeron todo el cerco de protección, la muralla con puertas, y dice, se ofrecieron muchos sacrificios en ese día gozoso. Esos sacrificios son adoración. En ese día gozoso, porque Dios les había dado al pueblo motivo de gran gozo. Las mujeres y los niños también participaron en la celebración. Y la alegría de la gente de Jerusalén se podía escuchar a lo lejos. Lo que pudo hacer el liderazgo de un hombre con fe y entregado a Dios.
Llevar al pueblo de las dificultades y la desgracia, llevarlos a tener un gran regocijo, una gran alegría. ¿Cree usted que Dios lo puede usar para hacer una gran obra? ¿Cree? Batalla para decir que sí, ¿verdad? Batallamos para decir que sí. Y ahí, ¿verdad? Ahí es donde tenemos nosotros que evaluar nuestra fe. ¿Qué tanto puedo decir que sí? Porque fíjense, hermanos, cuando uno no puede decir que sí, es que está pensando en sus propios recursos humanos, en sus propias habilidades humanas. Y claro, nuestras propias habilidades humanas, claro que no podemos hacer nada grande para Dios. Pero si pensamos en Dios usándome y obrando a través de mí, entonces sí se pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? Si Dios está obrando a través de mí. Y es por eso que uno tiene que siempre decir, sí, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Si Él está obrando a través de mí, por supuesto que sí. ¿Okay? Vamos pues a ver las lecciones. Vamos a ver las lecciones que tenemos, que son importantes. Vamos a comenzar a ver si podemos cubrir unas 3, 4, a ver. Primera, Nehemías sabía que era llamado por Dios. Eso es bien importante en el liderazgo, que uno sepa que es llamado por Dios. ¿Okay? Que uno sepa que uno es llamado por Dios. ¿Cuáles son las señales de que cómo puede usted saber de que Dios lo está llamando para algo? ¿Cuáles son las señales del llamado de Dios? Bueno, aquí las podemos ver también en Nehemías y tal vez usted mismo las ha experimentado, ¿verdad? El tener una carga. Tener una carga quiere decir que a usted le preocupa que ve, por ejemplo, vamos a aplicarlo aquí a la iglesia, que hay necesidad de hacer algo aquí en la iglesia que no se está haciendo. Entonces, esa es una carga que Dios le dio, que usted está viendo, que hay algo que se necesita hacer que no se está haciendo. ¿Okay? Esa es una carga. Y esa misma carga lo guía a usted a tener una oración con pesar, decir, ay Señor, yo veo que falta esto, que no se está haciendo esto. Entonces lo lleva en oración. Pero miren, esto, hermanos, tiene como todos sus dos lados. Cuando usted está en el Espíritu, guiado por el Espíritu, controlado por el Espíritu Santo, así es como lo va a hacer. Va a ser una carga que lo va a guiar a orar con pesar, Señor, esto y lo otro. Cuando usted está guiado por la carne, entonces esa carga lo guía, en vez de orar así con pesar, lo guía a criticar. No, pues yo no sé por qué el pastor no hace eso, por qué la iglesia está faltando y miren, allá en otras iglesias sí hacen y aquí no. Y entonces, esa crítica en realidad, como muchos dicen, en realidad también es una oración, pero para el diablo. En vez de orar con pesar, porque usted quiere ver que el Señor haga algo para que aquello se lleve a cabo. Y por lo general, cuando alguien viene así con una carga, con un pesar de algo, para mí yo sé que pues, el Señor te está llamando, quieres dirigir ese ministerio. No, es la respuesta de muchos, luego, no, alguien más. Y entonces, a ti el Señor es el que te lo está poniendo en tu corazón, a ti es el que te está dando esa carga. Tú eres el que tienes esa preocupación, a ti te está llamando Dios. No, pastor, no, yo no. Mire, ¿cómo ve fulano? Así como Moisés. Mira a mi hermano, Señor. Qué bárbaro, mi hermano tiene una facilidad de palabra y esto y lo otro y para acá y a ese sí le saco todas las cualidades. Pero yo no puedo. Ahora, otra de las señales de un llamado de Dios es una visión clara de un futuro mejor. O sea que uno empieza a ver cómo puede mejorarse la iglesia, ¿verdad? Aplicándolo a nuestra iglesia. ¿Cómo puede mejorarse? Así como Nehemías pudo verlo luego. ¿Cómo podemos sacar
al pueblo ahí en Jerusalén de esta situación de desgracia en la que se encuentran. Necesitamos reconstruir los muros para que haya verdaderamente un sentido de protección y que el enemigo no pueda seguir viniendo a hacernos daño. Entonces pudo ver él claramente, ¿verdad? Una imagen clara de un mejor futuro. ¿Qué se necesitaba hacer? ¿Qué se necesitaba hacer? Y entonces eso, hermanos, también aquí lo experimentan. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, tal vez el Señor les ha dado visión. Porque yo lo recuerdo, yo fui miembro de aquí de la congregación como ustedes por 10 años. Fui miembro, no era pastor, era miembro así como ustedes. Y yo vi que el Señor me estaba preparando, dándome visión, porque yo decía, si yo fuera pastor, yo haría esto, yo no haría, yo cambiaría esto, quitaría esto, pondría esto, y empezaba yo a hacer. Ahora, gracias a Dios que yo llegué a compartir eso con el hermano González, que fue mi primer pastor, luego con el hermano Martínez, pero con respeto. Decía, hermano, ¿cómo ve esta y esta idea? Y ellos, pues que sí, que sea para acá. Pero yo respetaba la decisión de ellos porque ellos tenían su propia visión, su propio ministerio, su propio llamado, y mi llamado era apoyarlo 100%. No empezar yo acá un grupo y decir, no, el pastor, yo ya le dije que así, pero no lo quiere hacer, no, pues, y empezar a quejarse y a hacer grupitos de división para en contra del pastor y todo eso. Nunca hice eso, gracias a Dios. Nunca hice eso. Yo siempre apoyar al pastor, apoyar al pastor, apoyar al pastor. 100% apoyar al pastor. De tal manera que había grupitos, ¿verdad?, que andaban con eso de querer criticarlo, de querer quemarlo, y cuando yo hablaba con ellos me decían, es que tú eres el barbero del pastor, me decían, eres el barbero del pastor. Como quieran verlo, pero ese no es mi rol. Y entonces, pues ya llegó el momento. Por eso, cuando me invitaron a pastorear la iglesia donde yo era miembro y donde me hicieron diácono allá en Texas, donde yo estaba en el seminario. Ahí me invitaron a predicar esa iglesia porque el pastor que era ahí iba a irse a comenzar otra iglesia en el otro lado de El Paso, Texas. Y en eso también me invitó esta iglesia para que viniera a ser pastor. Tuve esas dos invitaciones. ¿Creen ustedes que batallé para determinar cuál era? No, porque el Señor ya me había dado visión, me había dado llamado para ser pastor de esta iglesia. Y yo lo sabía, que el Señor ya me había dado llamado, me había dado visión. Todo esto que veo aquí, carga, ya me lo había dado el Señor. Y a pesar de que era más fácil quedarme allá que venirme acá, y que todo era mejor allá que acá, ¿verdad? En forma de perspectiva humana, yo decidí obedecer a Dios porque era llamado de Dios. Un llamado de Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros seguimos el llamado de Dios y estamos conscientes que lo que yo estoy haciendo es un llamado de Dios, me va a ayudar a tener perseverancia. Porque voy a decir, si yo considero que estar aquí, es una cuestión mía, a las primeras de cambio yo me voy. En la primera mejor invitación que me hagan, que he tenido muchas, yo me voy por conveniencia. He tenido conveniencias de otras iglesias, de la denominación, tanto local aquí de California, de Nashville, he tenido. Pero no, la perseverancia, porque yo sé que es el Señor el que me llamó aquí. Como por ejemplo, una de las últimas de Nashville, Tennessee, que ahí tenemos una central donde se preparan toda la literatura para escuela dominical, para discipulado, para grupos y todo. Me invitaron para que fuera a ayudar en el equipo de escritores para discipulado. Querían. Entonces, pues yo le dije, no, hermano, muchas gracias. Yo no considero que es la voluntad de Dios. Hermano, mire, dé una semana de oración y esto. Y después le llamó, ok, una semana. Pues me volvió a llamar. Hermano, ¿qué pasó? ¿Está listo a venirse? Le dije, no, hermano, no considero. Yo sé cuando el Señor me llama. Yo supe claramente que el Señor me estaba llamando aquí y no me está llamando de esa misma manera para irme para allá. Mire, hermano, vamos a hacer esto.
le voy a mandar los boletos de avión para que se venga usted y su esposa, para que pueda ver aquí, ¿verdad?, nuestras facilidades, el equipo de escritores que tenemos, explicarle bien todo, y luego lo vamos a sacar. Aquí Nashville está muy bonito para que conozca Nashville. Aquí lo vamos a tener varios días en el hotel, todos los gastos pagados. Véalo como unas vacaciones, no se preocupe. Le dije, hermano, no gasten el dinero del Señor en mí, porque la respuesta va a ser igual. No gasten, mejor usen ese dinero para la obra de Dios que verdaderamente se necesita. Yo sé que el Señor no me está llamando. Y eso es lo que le puede producir a uno perseverancia, para seguir haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y no nomás las emociones y que no, pues ya me voy, y no me gustó esto y que esto y que lo otro. Y sigue uno un sistema que no es espiritual, es carnal. Y uno se engaña creyendo que verdaderamente está viviendo la vida cristiana, cuando en realidad sigo viviendo la vida carnal, pero ahora con un título de cristiano. Con título de cristiano es todo. Y debemos de tener mucho cuidado. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo Nehemías, él sabía que era llamado por Dios y por eso pudo confrontar lo que viniera en su vida. ¿Okay? Número 2. Una lección número 2. Nehemías dependía de la oración. Nehemías dependía de la oración. Ahora, tenemos que entender, hermanos, un punto bien importante para que podamos apreciar esto. Que Nehemías tenía la autoridad y la riqueza del rey detrás de él. Artajerjes le dijo, yo te voy a apoyar 100%, lo que necesites, yo te lo voy a proveer. Es más, como con Nehemías, fue otro de los grupos que volvieron con Nehemías. Él fue el único que el rey le dijo, y te voy a mandar soldados para que los vayan cuidando en el camino y puedan llegar con seguridad allá y los ladrones no los ataquen. O sea que tenía el apoyo completo de la persona más poderosa del mundo. Tenía el apoyo de él. Entonces, muy fácilmente una persona que tiene el apoyo de él puede olvidarse de depender de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, ¿okay?, muestra que yo dependo de Dios. Depender de la oración, como vemos ahí en Nehemías, depender de la oración quiere decir que yo estoy dependiendo de Dios. Para Nehemías, la prioridad número 1 para depender no era Artajerjes, era Dios. Era Dios. Ahí es donde estaba para él su confianza, en Dios, no en Artajerjes. Y así, cuando usted vea cómo está su vida de oración, ahí usted va a poder ver qué tanto usted depende de Dios. Si usted ve que no tiene casi nada de vida de oración, quiere decir que usted considera que, pues, ¿para qué oro? Yo puedo. ¿Qué dificultad hay en la vida? Yo puedo confrontar lo que venga, yo puedo hacer las decisiones que se tengan que hacer. Yo, autosuficiente. Autosuficiente. Pero cuando una persona tiene una vida de oración es porque dice, yo necesito la sabiduría del Señor, necesito la dirección del Señor, necesito el poder de Dios, depender de Dios. Y la oración es una clave que nos va a hacer ver exactamente dónde estoy yo en cuanto a depender de Dios y dónde estoy yo en cuanto a confiar en mí mismo, según cómo esté mi vida de oración. ¿Okay? El libro de Nehemías, hermanos, comienza y termina con una oración. Y entre el comienzo y entre el final, ahí vemos a Nehemías siempre aventando telegramas al Señor, telegramas, o sea, mostrando que él dependía del Señor, puesto que lo que estuviera haciendo, un telegrama al Señor, una oración corta al Señor, pero constantemente en comunión con el Señor, que eso es lo que es la oración, estar en comunión con el Señor. Y estaba en constante comunión con el Señor, ¿verdad? Mandándole telegramas. Por eso, ¿verdad? Este escritor
Dice esto, ¿verdad? Ahí está en inglés, pero acá se les puse la traducción en español. Dice, el liderazgo comienza el día en que oras, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahí es cuando comienza el verdadero liderazgo, cuando hay ese sometimiento a Dios, esa dependencia de Dios, esa disposición de seguir la voluntad de Dios, no la voluntad de uno. ¿Okay? No la voluntad de uno. Lección número 3. Lección número 3. Okay. Con esta vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo. Y todas las lecciones son muy importantes. Esta también es igual de importancia. Nehemías tuvo visión y vio la grandeza de la obra. Esto es bien importante, hermanos. Y más para nosotros en nuestros días, donde las diferencias son muy pronunciadas. ¿Okay? Como por ejemplo, ¿cuál obra o cuál iglesia considera usted que tenga mayor grandeza? ¿Esta de Coachella o la de Indian Wells Southwest? Los veo que se sonríen, ¿verdad? Se sonríen como los de inglés, también se sonríen como diciendo, pues es obvio, pastor. Y tal vez qué bueno que usted no piense así, porque en eso no consiste la grandeza de una obra. En qué tanto dinero tengan, qué tan grande sea su edificio, qué tan bonito sea su edificio, qué tantos ministerios tengan, qué tantos empleados tengan, qué tantos eventos tengan. En eso no consiste la grandeza de una obra. Porque fíjense ustedes, Nehemías, ¿qué andaba haciendo Nehemías? No andaba más que con el cemento y la pala poniendo piedra sobre piedra. Y sin embargo, cuando los enemigos lo invitaron, Nehemías, queremos hablar contigo, vamos a hacer una reunión y vente a tal lugar, tal día y aquí vamos a hablar. Y esto fue lo que él les envió decir, dice, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida y esto es mucho más importante que andar hablando con ustedes. ¿Se fijan cómo en su visión él veía eso? De andar ahí, echándole al cemento y a las piedras, y él lo veía como una gran obra. Así es como cada uno de nosotros tenemos que ver lo que hagamos aquí, una gran obra para el Señor. Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa. No hay nada insignificante para el Señor. Nada es insignificante. Nosotros tendemos a tratar de ponerle importancia, pero todo es como una orquesta. Díganme ustedes si hay un instrumento que sea insignificante en una orquesta. No, cualquier instrumento puede echar a perder todo. Todos tienen que ir exactamente y tocar de acuerdo a la partitura. Así también el Señor nos da una partitura, cada quien tenemos algo que tocar. Y todo es igual de importancia. Y tenemos que hacerlo. ¿Okay? Y él veía que él estaba haciendo una gran obra. Déjenme les platico. No es que yo me quiera poner de ejemplo, pero son testimonios. ¿Por qué? Porque pues ya son muchos años que he vivido en el cristianismo, que he experimentado, tanto como miembro de la iglesia, como pastor de la iglesia. Y a los años de estar como pastor, me empezaron a venir muchas invitaciones que para dirigir una campaña de evangelismo, que para unas conferencias, que para esto, para lo otro. Y empecé a aceptar esas invitaciones, ya que la iglesia me daba hasta 4 semanas en el año para salir y hacer eso. Pero el Señor empezó a hablarme, a hacerme ver, ¿verdad?, que yo ya me estaba más interesando en aquello que en esto. Ya me estaba yo más interesando, se me hacía más interesante, más emocionante. ¿Por qué? Pues tiene que ver mucho con la carne.
¿Cuándo aquí me han aplaudido cuando termino un mensaje? Y sin embargo allá, en muchas de esas conferencias le aplaudían a uno. Sí, les gustó, estuvo bonito. Pastor. Y algunas personas hasta, pastor, ¿me podría poner aquí, dedicarme a este libro? Y ya está dedicando libros y esto y lo otro. Entonces, pero el Señor me habló y me dijo, estás menospreciando la obra donde yo te llamé. La estás menospreciando. ¿No la consideras una gran obra? Y digo, pues sí, sí es una gran obra. Y desde entonces empecé a negarme, salir. Ya hace muchos años que no salgo y gracias a Dios ya nadie me invita. Porque empecé no, porque sí, esta es una gran obra a la que yo tengo que dedicar mis talentos, mi tiempo, mis recursos, todo lo que el Señor me dé, aquí es donde yo lo tengo que dedicar. Aquí, porque aquí me llamó el Señor. Por eso es que siempre les digo que la importancia de que ustedes entiendan eso y ver la grandeza de cualquier obra que el Señor le llame a hacer, porque es para Dios y es de parte de Dios. Es una gran obra. Porque miren, déjenme les doy una advertencia, aquí la vemos al último, dice, si usted pierde la grandeza de una visión, comenzará a tomar atajos en su trabajo, dejará de hacer sacrificios y comenzará a buscar algo más para desafiarlo. O sea que va a empezar a afectarle la calidad de su ministerio. Va a empezar a afectarle. Por eso es que debemos de mantenernos siempre con esa visión de que yo estoy haciendo una grande obra. Ahora, hermanos, para terminar, ¿verdad que vimos que Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento? Que ya el siguiente evento después de Nehemías es Jesucristo, Evangelio, la venida de Él. Entonces, yo quiero imaginarme, hermanos, con las palabras de Nehemías, que él estaba consciente que estaba haciendo una grande obra. Quiero imaginarme, y se los presento a ustedes para que lo tomemos también así, que él decía esto: estoy preparando la ciudad santa para la venida del Mesías. Estoy preparando la ciudad santa para la venida del Mesías. ¿Irá a volver Jesucristo, hermanos? ¿Por qué no ver nuestro ministerio? Es decir, estoy preparando mi iglesia, estoy preparando mi familia, estoy preparando mi ciudad para la venida del Señor. ¿No creen que sería completamente transformador en nuestras vidas si lo vemos de esa manera? ¿No creen ustedes que cualquier ministerio que el Señor le llame va a ser un ministerio que para usted va a ser una gran obra que está haciendo? ¿Y no creen usted que eso va a mejorar su iglesia? La va a mejorar, hermanos. Si cada uno de nosotros decimos, estoy preparando la iglesia, estoy preparando la ciudad para la venida del Mesías, porque ¿va a venir Cristo, sí o no? Va a venir, ¿verdad que ya vino de acuerdo a las profecías? Pues de acuerdo a las profecías Él va a volver. Y debemos de estar ahorita preparando para la venida del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que tenemos de servirte a ti, Señor. Y sabemos que al verdadero creyente tú lo llamas, Señor. Tú lo llamas a servirte a ti de alguna manera u otra. Señor, te pedimos para que cada uno de nosotros podamos evaluar nuestra vida, si verdaderamente estamos sirviéndote a ti, estamos conscientes de que tú fuiste el que nos llamaste, Señor, a hacer esto, y que por lo tanto yo voy a dedicarme
a esta gran obra, para hacerla con excelencia. Yo quiero que mi iglesia pueda ser una mejor iglesia, y yo sé que tú me quieres usar a mí como usaste a Nehemías para traer mejoras al pueblo de Dios. Yo también puedo ser esa persona que tú uses para traer mejoras para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, tú nos perdonas en donde te hayamos fallado, cuando nosotros lo confesamos. Guíanos, Señor, a que seamos honestos y aquello que tú nos estás indicando que debemos de dejar atrás, que podamos confiar en que tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad y nos das la oportunidad de poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, para tu honra y tu gloria. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.